Bueno, pues buenas tardes, creo que ya lo dije 2 o 3 veces, pero sean buenas. Y para mí la verdad que lo están siendo, porque me lo estoy pasando muy bien aquí con autores invitados tan diferentes. Porque Y mira ahora que, mejor todavía, espera. mira que un tipo tan interesante, tan singular como Lorenzo, pues ahora tenemos a Alberto Jiménez Albuquerque, que tiene otro estilo, tiene otras historias, pero vamos, es absolutamente disfrutable también. Muchas gracias. Y además Alberto lo teníamos un poquitito rondando desde hace un par de años para traerle. Sí, señor, es verdad. Por una cosa u otra no pudo pasar, pero bueno, aquí estamos. Una pandemia pequeña, no, tampoco Bah, es nada. no me acuerdo, una pandemia. Cobardes. Bien, eso está grande. Bien, pues vamos a ver. Una de las cosas que primero llama la atención de tu biografía es que estudias en la escuela de Carlos Díaz. No, Carlos Díez, no, Carlos Olivares. Carlos Olivares. Empecé en... Se oye bien, ¿no? En las DIP, Sí. en Madrid, hice un año y luego pasé a Carlos Olivares, la Bien, escuela bien. que tenía. Bien, pues cuéntanos cómo fue esa experiencia. Supongo que era porque tú querías dibujar cómics, porque si no, no vas a... Sí, claro. Pero ¿hasta qué punto fue productiva? Si se lo recomendarías a el pasar por, no exactamente por esa, pero por cualquier escuela. Mira que hay unas cuantas en Galicia, en Barcelona. Para alguien que quiera empezar, si es una cosa que tú le recomendarías. Y cuéntanos también qué aprendiste allí, cómo te fuiste formando. Bueno, hombre, aprendí un poco de todo, que es lo bueno. Yo quería hacer cómics desde el principio, lo tenía bastante claro de muy pequeño. Y de hecho quería dejar el instituto y hacer cómics directamente. Pero bueno, mis padres me dijeron que acaba el instituto y cuando acabes ya vamos viendo y miramos las escuelas, a ver qué opciones hay y demás. Entonces acabé el instituto y la opción que salía más, parecía más profesional y demás era la SDIP en aquel entonces. Ahora se ha profesionalizado mucho más, es mucho más grande, es una escuela tremenda con muy buenos profesores. Pero bueno, en mi época hice un curso que tocaba un poco todos los palos, ilustración, cómic, animación y demás, y en el segundo año quitaron el cómic del programa y yo quería hacer cómic, quitaron cómic, así que me busqué otra vía y bueno, encontré la escuela de Carlos Olivares y me pasé allí. Allí conocí a un montón de gente, dibujantes, buenos amigos que todavía conservo. Y entre ellos conocí a uno de mis profes, era Eduardo Caña, que es otro dibujante de cómic nacional, trabajado con Roque González en aquella época y me puso en contacto con él. Y así es como empezó Fugitivos de las Sombras. Aprendí muchas cosas, a dibujar anatomía correctamente, a trabajar los fondos mucho, que Edu me metió mucha caña con eso. Y a partir de esa experiencia, bueno, conocí a Roque, mi primer trabajo en Francia, o sea que un poco lanzó mi carrera profesional, por decirlo así. Entonces es difícil no recomendarlo. También es verdad que depende un poco de cada uno, de la escuela y de las circunstancias de cada uno. Al tiempo pasado, una cosa que me decían mis padres era, oye, pues si quieres dibujar, ¿por qué no te planteas hacer bellas artes o arquitectura, etcétera? Claro, decía, es que no es lo mismo, es que no tiene, o sea, es dibujar, pero no está necesariamente relacionado. Pero con el tiempo sí que me arrepentí un poco de no haber estudiado bellas artes y aprender un poco más de base pictórica y teoría de color, etcétera, que luego tienes que aprender un poco más a posteriori, pero vamos, que todos los caminos llevan a Roma, o sea que si hay ganas y pones esfuerzo, para adelante. Ocaña, el que mencionabas, pues es buen amigo de las jornadas, estuvo aquí, bueno, hace unos cuantos años que no lo vimos, pero estuvo aquí en varias ocasiones. Es un crack. Pero bueno, nos has dicho sí, que surge así para el mercado francés, con Roque.
Pero ¿cuáles fueron exactamente las circunstancias? O sea, ¿fuisteis allí los dos, o sea, Roque contactó contigo, te pasó el guión, fuisteis los dos a algún salón Angulén o algunas cosas de estas a moverlo por allí? ¿Cómo fue? Bueno, Edu me pasó el contacto de Roque. Bueno, supongo que hablaría con Roque de primeras y le diría, oye, mira, tengo este chico en la escuela que yo qué sé la conversación que tendrían, pero vamos, le avisaría. Me pasó su dirección, en aquella época el email todavía era complicado, o sea, que hablamos de aquella época, y no sé si le llamé por teléfono, le mandé una carta o un email, pero muy muy al principio del email. Pero recuerdo que me dijo que él tenía sus proyectos, que tenía uno en particular que pensaba que le iba bien a mi estilo por aquella época, y me lo mandó por correo ordinario. Me mandó un sobre con un montón de papel, de ideas y parte del guión. Y dijimos, venga, vamos adelante. Yo tenía 21 años, ¿sabes? Un chaval. Y preparamos el proyecto, lo pusimos todo un poco organizado y todo junto, y en un salón de Barcelona, Roque es de Barcelona, yo me subí al salón y había un editor francés, Paquet, que Roque tenía un contacto porque tenía otro dibujante que trabajaba con él que estaba trabajando con Paquet. Entonces organizaron una comida con este editor, le presentamos el proyecto y le gustó y firmamos tres álbumes. Y luego continuaste trabajando allí con otra gente, para el mercado francés. De Paquet, cuando terminé los 3 números, pasé a trabajar con Soleil. Con Soleil, sí. Y estamos precisamente ahora viendo imágenes de ella, Sí. Porque lamentablemente que yo sepa, esas otras obras tuyas del mercado francés no se han visto aquí. No ha salido. Esta, sin embargo, sí que la tenemos. Sí. Si alguno no la conocéis, arriba está para adquirirla, para que luego aquí, señor Alberto, pues haga las firmas convenientes. Y además es muy recomendable, es una historia recordando un poco aquello de Riddle Haggard, creo que. Sí, es el escritor de la novela original. ¿Cómo te llegó esto? Bueno, empecé a trabajar con Soleil y tenía ya hechos 5 o 6 álbumes por lo menos con ellos, y bueno, el editor me propuso la serie. Estaban haciendo una colección nueva en la editorial, intentando capturar un poco ese espíritu de la aventura de las novelas del siglo XIX, principios del siglo XX, y lanzaron una colección dentro de la editorial que se llamaba la colección 1800, y era todo cómics inspirados en esa época. Y bueno, me propuso el editor trabajar en esta serie. Normalmente eran dípticos y esta serie fueron 3 números, una trilogía, con un guionista que era un director de cine. Creo que eran bastante amigos con el editor y bueno, me propuso hacer la serie con él y así empezó un poquito. Bien. No sé si esto fue precisamente lo primero que publicaste para Estados Unidos, quizá no. Es de lo primero que salió publicado, de lo primero, sí. No es lo primero que firmé, pero es de lo primero que salió publicado. Tenías por aquel entonces pues una carrera pues relativamente afirmada en Francia, pues ya unos cuantos álbumes detrás, que bueno, que, con lo cual todo parece indicar que vas a seguir en el... Y sin embargo, pues te decides a hacer la aventura americana. ¿Cómo fue eso? Hombre, mi idea siempre ha sido hacer cómic americano. Siempre desde chaval empecé a leer cómic, luego ya empecé a leer un poco más manga, con el boom del manga en los 90 y un poco de cómic francés un poco más adelante. Pero mi idea desde el principio siempre fue dibujar superhéroes. Entonces cuando tuve la oportunidad, al acabar ella, me surgió una oportunidad a través de una historia un poco rocambolesca y me surgió la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y la cogí, claro, porque mi objetivo final era trabajar para ese mercado.
A ver, ahora la pregunta típica que yo creo que se hace. Chan, 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 chan. Sí, sí, no. Diferencias de trabajar, del estilo de trabajar, yo qué sé, presión editorial, cómo te mandan guiones o cómo te comunicas con el guionista, con los editores en Francia o en Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias principales? Ninguna. Realmente la diferencia de trabajar con una gente o con otra es la misma. Tratas con tu editor, tratas con tu guionista y al final depende más de las personas en sí que del mercado propio en el que estás trabajando. El mercado, a mí por lo menos, sí me dicta cómo voy a plantearme la página, o cómo voy a narrar la historia, lo que voy a enseñar, lo que no. Pero el trato con el editor y con el guionista depende exclusivamente de ellos. Hay editores que les gusta más que hables con los guionistas o no, hay guionistas que te mandan el guión entero, hay guionistas que te mandan 3 páginas y esperas. Eso depende. Hay tanto en Francia como en Estados Unidos, la gente funciona muy parecido. Es curioso la serie que vimos antes, la de los Goblins, Sí. que parece que llegó un momento en el mercado americano, en Marvel, que te especializabas un poco en hacer monstruitos. De alguna manera, Bueno, no aquella sé. serie de Spider-Man, que tenía un poco como el componente así, de lo que el grupo que estaba en un Girl también y todo aquello. No sé, no, vamos, hice esas 2 historias de Goblins, luego hice 4 páginas, que lo primero que publiqué fue 4 páginas de Skull Kickers, que no sé si está publicado en español. Es una A mí serie, no me suena. es una serie en Image bastante larga. Y luego, vamos, de lo primero que firmé fue Carta 44, Carta entonces 44, no... Pues vamos a hablar además, vamos a hablar de Carta 44, que además te fueron unos cuantos años trabajando Sí, para ella. 5. Que simultaneaste al final con otros trabajos, me imagino, Sí. para Marvel y... No, para Marvel ya fue el último número. El último número de Carta 44 lo hice ya después de haber trabajado el primer número en Marvel. Pero sí que hice una miniserie, las portadas que has mostrado de Mystery Girl. Esa serie la hice a la vez que los números del tomo 4 de Carta 44. Y bueno, y alguna colaboración aparte de alguna historia corta y luego otro álbum en Francia que empecé y ya terminé un poco más tarde. Perdón. Bien, vamos a meternos a hablar ahora de Carta 44 más despacito. Dale. Yo creo que a todos nos pasó que cuando vimos comentada por ahí el planteamiento, cuando directamente empezamos a leer el libro, dijimos, esto es una cosa que de repente te llama muchísimo la atención, te dices, bueno, ¿qué va a pasar a continuación? Porque es un planteamiento bastante original y bastante que te deja desconcertado del todo. ¿Qué pensaste tú cuando primero, cómo te contactó bien Oni Press o bien Soulé directamente para hacerlo? Esto es la historia un poco rocambolesca. Yo acabé, a través de circunstancias, acabé visitando a un dibujante en Estados Unidos, Steve Lieber, y que me invitó a visitar el estudio, su casa y demás. Muy buena relación con Oni Press, porque él hizo Whiteout con Greg Rucka, y hicimos el festival que hay en Seattle, y básicamente me dijo que fuera a ver a la editora de Oni Press, que no estaban haciendo revisión de portfolios, pero bueno, me dijo Steve, dile que vas de mi parte. Se lo dije y me dijo, si te manda Steve, te envío la carpeta. Me vio y dijo, vale, dame tu email, te contacto y hablamos. Y fue Oni directamente los que me mandaron la propuesta de Carta 44. Ellos tenían ya el proyecto, Charles ya lo tenía firmado y estaban buscando dibujante. Y nada, me mandaron la sinopsis, descripción de personajes
y me parece que hasta el guión del primer número. Y, y a partir de ahí ya te mandan el pepino directamente y tienes que decir que sí, claro. Supongo porque también que eras consciente de que aquello era una especie de caramelo, que era una cosa que iba a impactar a la gente. Hombre, nunca sabes cómo va a reaccionar la gente, pero tú lees algo y te gusta. Entonces esperas lo mejor, claro. O sea, yo lo leí y dije, bueno, esto tiene muy buena pinta, es interesante, te ofrece muchas posibilidades a la hora de dibujar y, y aparte de eso, luego como profesional te ofrece la posibilidad de empezar a trabajar de una forma regular en el mercado americano. Entonces reunía un poquito todo lo que lo que llevaba buscando durante bastante tiempo. Y además, de alguna manera, era no sé si reto, pero por lo menos sí que era un ambiente totalmente diferente a lo que habías hecho. Es una historia de ciencia ficción, pero a la vez es una historia que se desarrolla en gran parte en la Tierra, o sea, con personajes de traje y corbata, que yo creo que prácticamente no habías hecho entonces en un momento. ¿Cómo te encontraste en estos universos, tanto en el de la ciencia ficción como en el... También escenas militares, o sea, de guerra, de enfrentamientos bélicos? Sí, sí, eso, de un ejército contra otro. Y te escribe eso el guionista y dices, muy bien, tío. Lo vamos a sufrir, pero yo solo, tú no. Bien, pues cada universo te ofrece un reto diferente y en la serie pues te ofrece los dos a la vez. Es una de las cosas que principalmente a mí me permitía no aburrirme nunca haciendo páginas, porque cuando tienes 3 4 páginas de espacio saltas a la Tierra y cambias totalmente de ambiente y hay que cambiar el chip. Entonces hay que aprender, te curte muy rápido sobre todo, porque tienes que pillarle el ritmo muy deprisa y, y bien. Los dibujantes, aunque la gente, lo que decías un poco antes, dices, no, bueno, se te encasilla como dibujante de monstruitos o tal. Normalmente dibujamos de todo, más menos, pero siempre hay una referencia y te puedes dibujar de todo, aunque la gente te quiera encasillar de una manera, pocos dibujantes solo saben hacer una cosa, entonces tenemos que hacer lo que te pidan, básicamente. Después va a haber más imágenes de Carta 44, aunque desde luego procuré no meter ninguna que fuera un spoiler, por si alguien no ha leído todavía el último tomo. Hombre, ya, a ver, yo terminé la serie en 2017, o sea que bueno, ya hay que estar al día. O sea, si ya haces spoiler, si no has visto El Padrino, ¿sabes? Ya más nombrando las pichas. O sea, siendo, vaya, yo creo que va a ver esta noche. ¿Estamos locos? Me has quitado una ilusión. Ya sabía yo que no la habías visto. Bien, pero sin contar el final. Quiero decir, tú no sé si cuando te dieron esa especie de sinopsis no hablaban del final, te daban un arco entero. No. ¿Y cómo te sentías? Quiero decir, la serie fue por unos caminos que a ti te gustaban, que te convencían. A ver, procuro no meterme mucho en el trabajo de los guionistas. Charles Soule no está en la sala. Porque... No. Charles es el único guionista con el que he trabajado que me ha mandado 6 números de guión seguidos. O sea, de Eso golpe. es de agradecer. El arco entero, sí. O sea, sin problema. Es de los más profesionales con los que he trabajado. Y sí, vamos, a mí me gusta hacer mi trabajo y que más o menos me dejen tranquilo. Mando para correcciones y demás, entonces yo me gusta meterme poco en el trabajo de los demás también. Dejo al aire, a menos que haya alguna cosa que diga, que vea y tenga una opinión muy fuerte, dejo un poco hacer. Carta 44, lo bueno es que recibía guiones de 6 en 6. Menos en el último arco. En el último arco Charles me iba mandando de 1 en 1 para que básicamente dibujara al día. Y la verdad es que me sorprendía tanto como casi al lector, porque iba descubriendo número a número. Y sí, la verdad es que durante 30 números que dibujé, prácticamente
son giros que no te esperas, ni como lector ni como dibujante. Bien, contento. Bien. ¿Llegaste a conocer a Charles personalmente? Sí, 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 sí. Nos conocemos en persona varias veces, sí. Y Buen luego, tipo. pues... Él pues vive en Nueva York, viaje fácil, o sea que... Pues habrá que tenerlo en cuenta. Luego, pues tienes una etapa que yo creo que prácticamente dura hasta ahora en Marvel, Sí. con varios números de Jean Grey, Generación X, alguna cosa más. Que, bueno, poco más o menos era casi tu primer contacto con superhéroes como dibujante. Supongo que sí que los habías leído de pequeño y es un género que te gusta, me imagino. Sí, sí. Como decía, era el objetivo desde Desde el pequeño. principio. Sí, sí, sí. Y nada, guay, muy contento. La verdad es que el primer número que hice fue Generación X, el número 5 del nuevo relanzamiento con iBoy. Y luego hice varios números, 2,5 me parece, de Jean Grey. Y muy bien. La verdad es que fue un comienzo bastante guay. Esto era un poco lo que me refería con lo de los monstruitos. Ah, eso es el Monsters Monsters Unleashed. Sí, vale. Pero eso fue un número solo. Por suerte no me tocó dibujar muchos robots, porque con eso sufro que no veas. Hay que dibujarlos, pero me cuesta la vida. Así que... Y de entre todos estos personajes que hiciste en aquella época, luego hablaremos un poco más de Spider-Man y de Spider-Bot y todo esto, ¿cuál te sentías más contento? ¿Quizá alguno que te hubiera gustado especialmente cuando eras más chaval? O sea, eso de que dices, pues mira, tengo que dibujar a tal personaje, qué bien, cómo me mola. Hombre, Jean Grey, sobre todo por la acción, y bueno, aunque no fuera la Jean Grey de los cómics que leía de pequeño, sigue estando relacionada directamente con ella. Entonces sí que fueron números con bastante acción, que me gusta dibujar mucho, y me lo pasé muy bien con Jean Grey. Luego ya las Dora Milaje, cuando dibujé el Wakanda Forever, también son personajes que tienen mucha fuerza y muy divertidos. La primera vez que dibujé a Spider-Man fue en esas páginas también. Así que no, es difícil. Una vez que ya te pones a darle, es difícil quedarte con uno, porque al final empiezas a jugar con todos los juguetes que te gustan, así que es complicado. Yo lo que veo es no un cambio de estilo, porque tu estilo es siempre el mismo, pero es un cambio como de registro. Siempre has hecho cosas muy variadas. Por ejemplo, tenemos aquí esto que fue una historia corta para un... Sí, de Antártica. Sí, me surgió pues yo creo que fue por Facebook, me escribió el guionista y nada, me estuvo hablando, contando, son 4 páginas, te apetece y tal, y sí, si son proyectos que son atractivos y me permiten compaginar, siempre intento hacer todo lo que puedo, precisamente por eso, para que no te encasillen en decir, no, es que solo sabes dibujar una cosa, ¿sabes? Entonces, cuanto más palos tocas, para mí mejor, porque me permite estar un poco al día y también probar cosas nuevas, intentar innovar. Si trabajo mucho en digital y me salen 4 páginas, pues intento hacerlas en papel o al revés, cosas así, ¿sabes? Entonces, intentar sobre todo no estancarte y estar haciendo siempre lo mismo, porque te puedes llegar a quemar un poco. Sí, entonces una de las preguntas que ahora casi siempre hacemos es que lo del papel y lo del digital, pues lo acabas casi de contestar, ¿eh? Sí. Que vas un poco variando. Sí, no, ya casi todo en digital, casi todo. Algunas portadas las intento mantener en papel, pero entre viaje, tiempo y el jefe que está ahí sentado, ya es que no me deja, no me da tiempo más. Entonces, ¿No lo tienes de ayudante todavía? Todavía no, pero dentro de nada le pongo a tintar. Sí, antes lo comentaba con Alberto, pero si tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis. Tecnología a punta de levantar la mano Sí, se aceptan preguntas. y cheques. Sí, bueno, eso también. Eso es No One's Rose, que aquí no ha salido publicado. No, y es una pena porque es un dibujo precioso. Muchas gracias. Sí, a mí me parece que
te veo que a mí me gusta mucho. A nivel de diseño fue otro reto para diseñar un mundo nuevo, personajes muy marcados, y le puse bastante curro, me gustó mucho el resultado, y aquí no está traducido, está en francés y en inglés, pero no, en castellano no lo ha traducido nadie todavía. Sí, pues la verdad que es una pena, porque es una historia interesante y ya te digo, de los dibujos de lo más bonito que, bueno, tenemos más que verlo. Sí. Cuéntanos un poco tu etapa en Spider-Man, ese Webos Spider-Man, Antonio, cómo te llevó, cómo te sentiste en el... Pues es un poco como en Marvel mi experiencia es básicamente cuando vas acabando proyectos, le vas dejando saber a los editores, bueno, que tienes un hueco aquí, un hueco allá, entonces estás disponible para proyectos y el editor pues te dice, oye, pues tengo esto o esto otro y demás. Entonces, hablando con uno de los editores de Marvel, me propuso hacer la serie de Web of Spider-Man, que eran 5 números. Estaban directamente ligados con el lanzamiento de una atracción en un parque temático en California. Justo pegó el COVID, ni parque, ni atracción, ni nada. Entonces lo pararon un tiempo, cosa que me vino bien porque pude acabar No One's Rose. Y al acabar No One's Rose, cuando ya empezaron a reabrir imprentas y distribución en Estados Unidos, después del primer choque del COVID, retomamos el proyecto y vamos, tiramos para adelante con los 5 números. Cuéntanos un poco ahora tu método de trabajo, en el sentido de cómo lo llevas. ¿Eres una de estas personas que te obsesionas muchísimo por las fechas de entrega, que estás a lo mejor trabajando 24 horas? Al contrario, llevas, digamos, un horario de oficina, no sé, ¿cómo lo compaginas? Bueno, los horarios ahora mismo, bueno, se ha ido ya mi mujer, ¿no? Sí. Los horarios son los que me deja el niño, básicamente. Entonces, un poco alrededor de sus horarios y complementamos el horario de mi mujer y el mío, pero bueno, es un poco caótico trabajar alrededor pues eso, hoy por la mañana, mañana por la tarde, muchas noches, pero no suelo dejar de dormir. Como mucho termino a las 11, las 12 de la noche y por la mañana levantarse pronto y a currar. Pero, pero bueno, pues, intentas echar todas las horas que puedes. No puedes estar... Eso de estar 12 horas sentado en la mesa ya como hacía al principio ya no me da. Pero bueno, intentas echar 12 horas, pero escalonadas, como puedes. También hiciste una incursión en Batman, Sí, viendo ahí que yo sí. creo que es prácticamente lo único, si no, que tienes He en DC. hecho para la colección de Urban Legends, he hecho esta historia que estás enseñando ahora Sí, con Lady creo, Shiva, creo que es el 3. que es la historia corta, fueron 10 páginas. Y luego he hecho en otro número hice otras 20 páginas y ahora acabo de terminar otras 2 historias de 22 páginas cada una que saldrán en el número 18 y 19. En el 3, en el 10 y en el 18-19. Sí. Y bueno, un poco lo mismo que las famosas diferencias entre Marvel y DC, ¿cómo lo ves tú? ¿Va a trabajar con unos, va a trabajar con otros? Mi experiencia con DC ha sido de momento muy buena. Muy bien organizado, guiones a tiempo, casi todos. El editor te deja saber con tiempo la planificación, vas a tener estas fechas de entrega, vas a empezar dentro de 2 meses. O sea, muy bien organizado, con anticipación y poca queja, la verdad. Es que no te puedes quejar. En Marvel, pues depende un poco del editor. Si tienes un editor que tiene 7 series, pues es un poco más complicado que un editor que tiene 2, pero vamos, básicamente son máquinas muy grandes, muy parecidas y trabajan más o menos de forma similar.
Estamos viendo ahora Spider-Bot, Sí. que aquí tuviste oportunidad de dibujar pues a un montón de los grandes iconos del universo DC, desde La Cosa, Lobezno, Capitán América, Marvel, Spider-Man. sí. Y esto, esto era un cómic digital, ¿no? Es un cómic digital, Claro, sí, porque, sí, está de solo hecho, en la aplicación de Marvel. de hecho, Marvel se Unlimited. ve que están las viñetas para porque están cogidas. Es un formato diferente, es un formato como Webtoons, que es vertical para que puedas leer en el móvil o en la tablet. Y Simplemente haciendo scroll hacia abajo. exactamente. Entonces el formato cambia de la página a la pantalla. Y, y está igual, estaba ligado a la atracción de Spider-Man que había en los parques de atracciones en California y luego creo que en París también. Y la idea era que mientras la gente está esperando en las colas para las atracciones, pues tengas algo que ver en el móvil y entonces lees tus personajes de Marvel y es una introducción un poco a través de los bots a todo un poco el universo Marvel. Porque también aquí usas un estilo más sencillo, como más claro, más... Intenté un poco simplificar en algunas cosas, sí, porque una pantalla de un móvil te da lo que te da. Entonces no puedes tener tanto detalle como una página en la que te acercas más o menos. Si estás leyendo en el móvil y lo ves así, pues igual alguna vez que te acercas, pero lo normal es que lo tengas a una distancia un poco más larga y no tengas tanto detalle. También el público que estaba dirigido es un poco más juvenil, entonces el editor te pide, oye, simplifica o no tengas tanto, no sea, que no metas tanto detalle, etcétera, etcétera. Sí, es, como digo, más sencillo, menos detalle, pero a la vez conseguiste pues un dinamismo muy fuerte, muy interesante. Sí, intentas jugar un poco con el cambio de formato. Eh, lo que decías del scroll y el formato vertical te ofrecen unas posibilidades que la página de cómic no te ofrece, entonces hay que jugar un poquito. Es un ejercicio de narrativa por probar otro formato. Vamos para terminar de hablar de esta serie, que tampoco se ha publicado aquí aún. Todavía no. Pero bueno, están publicando bastantes cosas de Aftershock, así que esperemos que Espero, caiga creo que tarde o Planeta temprano. es lo que lo lleva, así que espero que salga, sí. Háblanos de esto, es otra vez digamos, no, quizá no estilo, pero un ambiente diferente a los que habías probado otras cosas. ¿Cómo te llegó el Sí. proyecto y cómo Es un proyecto que tengo con Paul Tobin, el guionista. que ya habías trabajado Ya antes? había trabajado con él, sí, nos conocimos personalmente en este viaje que hice a Estados Unidos, con el que empezó la Carta 44 y desde entonces hemos querido trabajar juntos. Hemos hecho historias cortas para Dark Horse, luego hicimos Mystery Girl, que es una miniserie de 4 números también para Dark Horse. Y ahora hicimos El hombre calculado, pues surgió en un final de proyecto, no sé qué estaba terminando para Marvel. Y le escribí, oye, hacemos algo que voy a tener un huequecito aquí y tal, ¿tienes alguna cosa? Y me mandó varios proyectos que tenía y me dijo, oye, ¿te mola alguno o no? Y lo vi bastante claro. Es un proyecto que desde el principio tenía muy buena pinta. Y bueno, nos pusimos en marcha, lo pusimos un poco igual, preparas el proyecto, diseñé los personajes principales, sobre todo el personaje principal, Jack, y se lo presentamos a varios editores. Aftershock mostró interés desde el principio, firmamos con ellos y para adelante. Haznos un resumen así muy breve de lo que va la serie para ir poniéndonos los dientes largos. Vale, no sé quién se lo decía antes. Digo, para mí es un poco una mezcla de Los Soprano con John Wick, ¿sabes? Es un contable que trabajaba como contable principal de una familia mafiosa y ahora le encontramos en la protección de testigos y justo la familia mafiosa le ha descubierto, entonces está intentando matarle. Este contable es un genio matemático y utiliza su superpoder, por llamarlo de alguna manera,
para intentar contrarrestar a la familia mafiosa. Y es un poco cómo se desarrolla toda la historia, y mezclado con una historia de amor de por medio, etcétera, etcétera. Y luego al final en el número 4 hay un giro de guión que no te esperas, que está muy chulo y que te confunde un poco y dices, complica mi relación con el personaje principal, pero es muy... Pues la verdad que suena muy bien, suena muy interesante de leer y bueno, y el dibujo ya lo estás viendo, lo bueno que es. ¿Cuál sería para ti, si pudieras, esas cosas que te dan el proyecto soñado? O sea, trabajar con algún personaje, con un proyecto propio, con un determinado guionista, hacer tú tus propias cosas escribiendo. Personajes que no he trabajado y me gustaría desde pequeño son Lobezno y Conan, siempre lo he dicho. He trabajado ya, por suerte he trabajado con Spider-Man, he trabajado con Batman, que son otros de los personajes cliché y fetiche, pero me faltan Lobezno y Conan sobre todo. Luego, es que guionistas es que hay muchos. Proyecto propio de escribirlo yo todavía no tengo nada definido, nada en mente, pero... ¿Pero es algo que descartas o quizá en un futuro? No descarto nada, nunca sabes, ¿no? Pero bueno, de momento no me he planteado escribir los guiones. El único guión que he escrito es una historia de 7 páginas que hice para una revista turca hace varios años. Y tardé más en escribir el guión que las páginas. Entonces dije, bueno, lo vamos a dejar un poquito hasta que, pues de momento, que el guionista que haga lo suyo, yo hago lo mío y más adelante ya veremos. Pues se nos acaba el tiempo, yo creo que se nos ha hecho breve, pero la verdad que, bueno, de alguna manera hemos hecho un repaso bastante exhaustivo por todas las cosas que has hecho, por casi todas. Todo, casi, sí. Pero bueno, nos queda por saber qué tienes, aparte de que quizá veamos pronto, esperemos que sí, Calculated Man, quizá No One Rose. ¿Qué tienes por ahí que estés trabajando ahora, que nos puedas contar? Estoy acabo de terminar las páginas de Batman Urban Legends, del número 18 y 19. Y estoy terminando ahora 3 números de New Mutants, los nuevos mutantes. Y bueno, hay alguna cosilla más en el apartado de creación propia, pero bueno, todavía estamos empezando y veremos. ¿El mercado francés lo tienes un poquitito aparcado ahora mismo? ¿O no lo De momento sí, sobre todo porque casi todo lo que saco en Estados Unidos luego se traduce al francés y... Con lo cual tu presencia sigue básicamente sigues estando presente, eso es. No, tampoco descarto sacar algún proyecto en Francia directamente, pero bueno, en principio serían proyectos de creación propia, que ahora mismo casi prefiero dirigir toda esa energía al mercado americano que al mercado francés, pero vamos, es un mercado que me gusta y que no le cierro la puerta nunca. Bien, eso está bien. Y bueno, que yo no sé qué mucho más añadir, porque yo creo que se ha explicado muy, muy bien solo, que las imágenes abren por sí mismas. Yo creo que todos vosotros conocéis su obra, ahora hemos tenido oportunidad de conocerle a él personalmente. Estamos muy contentos de tenerte aquí, por fin. Yo estoy encantado de venir, por fin. ¿Sí? Se han alineado los astros y... ya iba siendo hora, y ¿sí? bueno, es la primera vez, no va a ser la última. Eso espero, sí. Y vamos a mostrarte lo que te queremos con un aplauso. Muchas gracias.